Así que estamos ahí. Muy bien. Vamos a hablar hoy sobre un tema interesante, muy importante y a veces poco entendido. Tanto la esclavitud como la libertad. Y voy a empezar diciendo que en el año 1941, el 6 de enero, el presidente Roosevelt habló a los Estados Unidos hablando de 4 derechos. El derecho de opinión, de adoración, de necesidad y también de temor. Él, de hecho, más que de derechos, habló de libertades, libres de la opinión, libres de la adoración, libres de la necesidad, libres del temor. Roosevelt dio realmente, Frank Roosevelt, un gran mensaje a la nación. Y estoy seguro que más de uno aplaudió y dijo, wow, qué bueno, libres, por fin, de la opinión, de la adoración, de las necesidades y del temor. ¿Pero es el hombre realmente libre? ¿Somos realmente libres? ¿O dónde se encuentra nuestra libertad? Vamos a hablar de ello, pero antes vamos a orar. Padre, tu palabra es la que nos tiene que realmente conmover y llevar al corazón de tal manera que cambiemos, seamos transformados y seamos dirigidos por ti. Y hoy, Señor, en esta tarde, una vez más, te suplico, Padre, te lo pido a ti, que tú uses tu palabra. Hay momentos donde los siervos somos tan inútiles que lo mejor que podríamos hacer sería salir de en medio. Pero, Padre, tú continúas utilizando herramientas humanas para llevar a cabo tu labor. Y, Padre, te ruego que hoy me uses y uses tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a varios pasajes, pero voy a empezar con uno bastante conocido en Éxodo capítulo 20. Y vamos a hablar sobre la situación del corazón del hombre en cuanto a su libertad. ¿Es realmente el hombre libre? La respuesta fácil, directa, es no. El hombre no es libre. El hombre está atado a una situación de esclavitud dada por su propio corazón. La Biblia es clara. Y la Biblia es clara en varios pasajes, como vamos a ver en esta introducción, para mostrar la condición del hombre sin esperanza alguna en una situación realmente de esclavitud. Vayamos a Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa palabra quiere decir esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la muerte de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No lo he leído, pero si tenéis vuestra Biblia como la mía, con esos titulares al principio de la Biblia, encontraréis que está la palabra los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? De hecho, he leído esos mandatos que Dios dio a Israel, y fijaros en qué momento se lo dio, y lo primero que hace es recordarles, hey, yo te libré de la esclavitud, tú eres esclavo en Egipto, en tierra de servidumbre, yo te saqué de ahí, te di libertad, y porque te di libertad, ahora te voy a dar instrucciones. Y le da los 10 mandamientos. Y la pregunta clara y evidente es si por favor aquí en esta sala, y tal vez los que me estáis escuchando,
¿Hay alguien que, sed sinceros, por favor, no queremos intimidar a nadie, pero si hay alguien, por favor, que los haya cumplido todos en su totalidad, podéis levantar la mano? Tengo una congregación bastante sincera, ¿verdad que sí? Yo el primero, los hemos roto. ¿Y cuál es el gran mandamiento que hemos roto? El primero. El primero. Y creo más bien decir que no solamente es el que hemos roto, el primero que hemos roto, es el más importante del que hemos roto. Porque de este mandamiento, como ya habéis escuchado en varias de las ocasiones y bloques, tanto en el grupo internacional como en las clases de los viernes y sábados que Cami da, el problema de romper ese mandamiento es que se rompen todos los demás mandamientos. Porque cuando no amas al Señor tu Dios, tú no vas a amar a tu prójimo. Tú no vas a amar a tu enemigo. Cuando tú no amas al Señor tu Dios, tú te vas a amar a ti mismo y tú vas a ser el ídolo y el centro de todo cuanto existe porque tú crees que eres bueno y justo. Y no te das cuenta que eres un esclavo. Y el mandamiento principal de amar al Señor nuestro Dios es el primero que rompemos. Pero cuando vamos a testificar, y yo he sido culpable de esto, el Señor me ayude a rectificar, pero lo hacemos cuando vamos a testificar y decimos a alguien, tú eres pecador. Así porque, ¿verdad que has mentido? Sí. Y has roto un mandamiento, eres pecador. ¿Verdad que has robado? Bueno, no pago mis impuestos, he robado al gobierno, pero quien roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. ¿Verdad que sí? Así que, bueno, no es tan grave. Acabas de romper otro mandamiento, eres pecador. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien que testificamos? Salgamos ahora mismo ahí a la calle y preguntemos al primero que pasa, oye, ¿tú amas a Dios? ¿Hemos empezado a testificar con esas palabras? ¿A qué no? Siempre hablamos del mal que hacemos hacia el prójimo. Cuando nos damos cuenta que el problema real es que nuestro corazón no ama a Dios. ¿Y dónde empieza el problema? No iremos ahí para salvar un poco de tiempo en el mensaje, porque además todos conocéis la historia. Génesis, capítulo 3. Dios ha creado a un hombre y a una mujer. De hecho, ese hombre lo ha tomado como su hijo. Es muy interesante esto. Ese hijo se rebela contra el padre, escuchando la voz de su mujer. Y esa mujer que Dios creó, que también era igual que su marido, hija de Dios, ambos creados a imagen y semejanza de Dios, que nadie piense que la imagen de Dios no estaba en la mujer, algunos creen eso. Ambos hijos de Dios, ambos fueron llamados Adán, y esa mujer escuchó una serpiente. Y Dios les había dicho, el día que comiereis de este árbol, moriréis. ¿Tenía Eva los 10 mandamientos? No. Pero Eva sabía que tenía que amar a Dios. Los mandamientos fueron escritos porque creo que los hombres olvidaron lo que Dios estaba estableciendo desde un principio. Y Dios tuvo que escribirlo en piedras, en tablas. Pero cuando había esa relación íntima, cercana y preciosa, no hacía falta. Porque sabía el deseo del Padre. Y creo que en nuestras relaciones, cuando hay una relación de amor, de cariño, de amistad, uno sabe, no hace falta recordar, ¿verdad? No hace falta, él ya sabe, ella ya sabe lo que siento, lo que hay en mi corazón. Adán y Eva sabían lo que había en el corazón de Dios. Pero hicieron oídos sordos, no escucharon y le traicionaron. Fue un pecado de alta traición. Y por eso el pecado entró en el mundo. Y con el pecado, la muerte. ¿Y por qué entró el pecado en el mundo? ¿Habéis dado cuenta de esas palabras? Porque el pecado ya existía antes que Adán y Eva desobedecieran a Dios. El pecado se produjo en el lugar más santo de todo el universo, en la misma presencia del Dios Altísimo. Cuando Satanás
Ese querubín cubridor se rebeló en contra de Dios, no obedeció a Dios, hizo un golpe de estado, traicionó a Dios como hicieron más tarde Adán y Eva. Ese fue el pecado, ahí se inició el pecado en el universo, donde en la misma presencia de Dios, donde aquellos ángeles repiten, santo, 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 ahí fue el inicio del pecado. Y de ahí entró en el mundo. Y con el pecado la muerte. Y por eso, años más tarde, Israel, mi hijo. Porque así es como Dios hablaba a Israel, mi hijo. Israel hace exactamente lo mismo. Se rebela en contra de Dios, siguiendo a dioses falsos. Y Dios tiene que dar estos mandamientos, estas instrucciones, para mostrar lo que hay realmente en el corazón de ese hombre. Y entonces, en ese momento, Israel ya no tiene excusa. Porque su pecado es expuesto en cuanto a que ya no aman a Dios, en cuanto a que ya tienen otros ídolos, en cuanto a que ya empiezan a odiar, matar, robar, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde radica el pecado del hombre? En que no ama a Dios. Ahora, yo sé que este primer punto en mi mensaje es bastante negativo y aún voy a darle un giro más a la tuerca. Vayamos a Romanos capítulo 1. Porque la condición del hombre que empieza ahí en Génesis capítulo 3 y que es denunciada por esos mandatos que Dios da a la humanidad, en Romanos capítulo 1 nos muestra aún la maldad del hombre y hasta qué punto llega tan extraordinaria, tan fuerte esa rebelión. El capítulo 16 empieza, el versículo 16, diciendo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, versículo muy usado en la misión IBJM, ¿verdad? El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Qué buenos versículos, ¿a que sí? Qué esperanzadores, qué gozo. Pero vayamos al versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas de modo que no tienen excusa. Si hay un evangelio es porque había una necesidad de salvación en el hombre. Si hay un llamado a la libertad es porque el hombre es esclavo. Si hay realmente la necesidad de ser rescatado es porque el hombre está perdido. Las buenas nuevas de salvación están ahí porque el hombre estaba en una condición totalmente desesperada. ¿Lo veis? Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Nuestra condición delante de Dios es que su ira estaba sobre nosotros. Y me dirás, ¿por qué su ira? Lo ha respondido bien aquí el versículo 20. Las cosas invisibles de Él, ese Dios poderoso, eterno, ese Dios que es el único, que son claramente visibles desde la creación del mundo, que son entendidas por su creación, y nosotros no le hemos dado nada de gloria, no le hemos amado, no le hemos reconocido. Y el peor de los casos va a profundizar más y más la maldad del hombre. Sigamos leyendo en el capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
hablando de los astros de la religión desde Babilonia, con su adoración y sistema religioso de Nimrod en adelante, con todos estos figurats que levantaron y después en Egipto, con las pirámides, el libro de los muertos, esa relación de la religión de la muerte, todas esas cosas que parecían extraordinariamente maravillosas, eran necedades y blasfemias delante de Dios. El hombre dio la espalda a Dios. El hombre traicionó a Dios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿En qué? En semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Solo hace falta ver los dioses que los paganos adoran para darse cuenta de la realidad de este versículo. Desde India, con todos los miles de dioses que tienen, a Sudamérica, Centroamérica, Japón, China, con esas serpientes aladas, con esos animales monstruosos que adoraron y adoraron reptiles. La necedad del hombre llega a tal punto que adora cosas horribles y les llama Dios. Resultado, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Me dirás, uy, pero claro, eso pasó en Egipto y pasó en Babilonia y pasó en las culturas antiguas. No. Esto pasó la semana pasada, el día 13, domingo pasado, cuando varias personas, como hemos estado viendo en las clases, se reunieron para adorar la naturaleza. La madre Gaia, la madre tierra. Y hicieron una reunión incluso de pedir perdón a la tierra. Ay, hemos maltratado el planeta. Ay, planeta, perdona. Y líderes religiosos que deberían estar defendiendo la verdad de las Escrituras, pero como no creen en ella, lo que hacen es adorar a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, esto está pasando delante de nuestros ojos y creo que el cristianismo está tan dormido, tan hecho un callo su corazón, que no se despierta por nada. Cuando la Biblia dice que el corazón del hombre es duro, la palabra ahí que aparece en hebreo es la palabra calloso. ¿Cuál es la que tenemos aquí? Varios que sois del campo de la medicina y sabéis la diferencia entre algo duro y algo calloso. El callo tú le pinchas, no sientes nada. Y así es el corazón del hombre, es un callo. Y no es conmovido ni aun en su culpabilidad ni en su responsabilidad. Delante de Dios ha roto el primer mandamiento y todos los demás. Ha levantado un propio sistema de adoración religiosa como la adoración de Caín en adelante. Y Dios lo denuncia, Dios lo muestra y no cae en ese reconocimiento que aquí termina. Yo creo que el escritor Pablo, cuando está mostrando lo que está pasando, se siente tan cargado que dice, el cual es bendito por los siglos, amén. Tiene que parar ahí. Porque se da cuenta de a qué punto ha llegado la maldad del hombre. Hermanos, Dios está harto de la religiosidad, de la hipocresía, de los falsos dioses, de la idolatría. Dios está harto. Versículo 24 dice, por lo tanto, Dios nos entregó. Pero mira el versículo 26. Por eso Dios los entregó. ¿Os dais cuenta? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos
No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó. Es la tercera vez que aparecen estas palabras en este pasaje. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. ¿Qué os ha parecido la lista? Son malos, ¿eh? Son malos. Es que la gente es mala, ¿eh? Pero es que la gente somos tú y yo. Y cuando leo el capítulo 2 y cómo inicia, dice, por todo esto que hemos estado diciendo, eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ay, pastor, pensé que este iba a ser un mensaje de ánimo. Tenemos que entender la esclavitud del pecado y la paga del pecado para entender más la dádiva de Dios. Porque tristemente nos maquillamos con buenas obras y nos creemos ser buenos. Somos buenas gentes, ¿eh? Y aún como creyentes, ponemos todo encima de nosotros para que nadie piense de nosotros que somos malos, egoístas, injustos, que dañamos a otros. Y para mejorarlo todavía, para poder hacer que el pack quede bien organizadito, vamos y decimos, mira, haremos esto y no hagas lo otro. Haz esto, pero no toques, ni gustes, ni huelas. No. ¿Cómo lo decías en italiano? Que decía, no, que no lo hagas, no lo hagas, ¿no? No lo fai. Y creemos que eso es lo que así seremos aceptados por Dios. Solo hay una manera de ser aceptado por Dios, y es que seamos salvados, limpiados en la sangre de su Hijo. Es entonces y solo entonces cuando nuestros pecados son perdonados, cuando podemos entender más y más lo que ha sido el perdón de Dios para nuestras vidas. Es entonces cuando nos damos cuenta que nosotros fuimos esclavos en el mundo, como Israel fue esclavo en Egipto. Siguiendo todas estas cosas que aquí mencionan, envidias y homicidios y contiendas y engaños y malignidades y murmuradores y detractores y aborrecedores de Dios y injuriosos, ¡esos somos! Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. De la misma manera que Dios entregó a la muerte al ser humano, Dios entregó a la vida a aquel que cree en Él. Vayamos un momento a 2 Corintios 3, 17. Segunda de Corintios 3 y versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Hay libertad. Hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hermanos, estas palabras son claves y tendremos de verdad que pedir al Señor que nos dé entendimiento de qué quieren decir que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Porque libertad no es libertinaje.
Pero hemos dicho al principio de este mensaje el caso de Frank Roosevelt, cuando habló de que teníamos la libertad en la opinión, la adoración, la necesidad y el temor. Y hermanos, esta libertad no puede ser dada por el hombre, sino solo por Dios. ¿Cómo podemos ser libres del juicio? Bien, vayamos un momento a Romanos, capítulo 8, 1 al 4. Romanos 8, y vamos a estar ahí en Romanos 8, vamos a ver varios versículos ahí. Romanos capítulo 8, versículos 1 hasta el 4. Ahora pues, ninguna condenación, escucha bien esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque claro, si andan conforme al Espíritu hay libertad, lo hemos leído ahí en Corintios, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la libertad que el Señor nos ha dado a través de que Él nos limpió con su sangre, nos dio el Espíritu Santo para que viviera en nosotros y que ahora nos invita a que andemos en esa libertad. Yo creo que hay muchos creyentes que no entienden lo que esto significa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Satanás es muy astuto condenándote. Traerá a tu memoria lo que hiciste antes de convertirte. Traerá a tu memoria cómo no amaste a Dios, o cómo eras un ladrón, un borracho, un mísero, un adúltero, un fornicario, cómo eras la porquería del mundo. Ese lo eras. Pero ahora estás en Cristo. Y los que están en Cristo son hechos nuevas criaturas. Y la Biblia dice, no hay ninguna condenación. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Eres libre? No eres un esclavo de la muerte. Vas a vivir eternamente si has creído en Cristo. Eres libre en cuanto al pecado. Antes pecabas porque no tenías otra opción, eras esclavo. Te empujaba al pecado, ahora pecas porque quieres. Ahora yo no creo, John Wesley enseñaba de la perfección absoluta, yo no creo en perfección absoluta, solo hace falta que me mire al espejo cada mañana. No somos perfectos. Pero no tenemos excusa para vivir en el pecado, hermanos. No tenemos excusa. Y sé que vamos a fallar y mientras estemos en esta carne vamos a ser arrastrados a la carne. Yo hago cosas que no quiero hacer. Y a veces mis labios me hacen hacer y decir cosas que de verdad ojalá me quedara mudo. Yo lo sé cómo soy. Y el daño que he hecho, yo lo sé y me odio a mí mismo por ello. Pero sé que soy libre. Y que cuando mi vida está controlada por el Espíritu y no por la carne, entonces estoy libre. La ley no puede reclamarme nada, la ley del pecado y la muerte. Pero también la ley no puede condenarme. El versículo 3 lo dice bien claro, porque lo que era imposible para la ley era débil en cuanto a la carne me arrastra al pecado y a causa del pecado condena al pecado en la carne, pero la justicia que Dios te ha dado te deja tranquilo. ¿Lo veis? Sí, Satanás vendrá y te acusará. Y tú puedes decir delante del juez, sí, es verdad, yo lo he hecho. Lo he hecho. Pero el Señor me ha perdonado. Hoy el pastor habló del perdón esta mañana. Y hermanos, qué gran libertad siente el alma que se siente liberada de esa culpabilidad del pecado. ¿O me equivoco? Cuando pensamos en el pecado, ¿verdad que nos arrastra, nos hunde? Cuando recordamos, no sé si os ha pasado alguna vez, algún pecado que hayáis hecho en vuestra vida y os sonrojáis, aunque hace años que lo hicisteis, sentís mal. Bien, hemos sido libertados de la opinión y de la opinión de los hombres.
Esta semana creo que me dijo una frase que me fue de mucha ayuda. La gente no me define. Sé quién me la dijo. La gente no me define. La opinión de los demás no es la opinión que Dios tiene de ti. Ya te he dicho la opinión que Dios tenía de ti. Pero ahora eres su hijo, eres su hija. Y has sido lavado, y has sido perdonado, y has sido restituido. Porque no solamente hay perdón, hay restitución, hay poder levantar de nuevo aquello que el hollín devoró, aquello que la polilla rompió, aquello que el gusano devoró. Dios levanta los huesos de los muertos y vuelve a hacer algo nuevo, extraordinario, aún mejor de lo que había hecho antes. Así es Dios cuando opera, nosotros no, pero Dios sí. Y Dios ha estado restituyendo tantísimas cosas. Ahora, tenemos libertad para no ser derrotados, hermanos, y para no vivir bajo una derrota continua. El versículo 5, capítulo 8 y versículo 5 de Romanos, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Es clara la Biblia? Yo creo que sí. ¿Y qué es eso de la carne? Es esto. Hay dos palabras para carne. En griego una es soma y la otra es sarx. Soma se refiere al cuerpo. Al cuerpo. Dios ha hecho un cuerpo perfecto. Los que sois médicos, ¿verdad que sí? Es una labor de ingeniería biológica extraordinaria. El cuerpo, soma, no es pecado. Las reacciones de mi cuerpo no son pecaminosas. Es como Dios me ha creado. Pero hay otra palabra en griego, es sarx, y es la palabra carne. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando yo permito que mi cuerpo controle mi vida espiritual. Cuando yo doy placer a la carne, alimento a la carne. Y cuando estoy ahí nutriendo más y más a la carne. ¿De qué? De todo aquello que da placer a la carne. Y muchos viven en la carne. Muchos creyentes. Ahora, ¿qué es el remedio que la religión da? Bueno, hay dos maneras de vivir. En la carne, en el espíritu. Eso nos queda claro, ¿verdad que sí? En el espíritu hay libertad. En el espíritu hay fruto. En el espíritu hay gozo, hay paz, hay regocijo. El fruto del espíritu. ¿Qué hay en la carne? Desesperación, esclavitud. Todas esas cosas. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y aquí viene la trampa bien del diablo. No quiero vivir en el espíritu. Ay, no, porque eso será negar la carne. Pero voy a vivir el punto medio. Y ahí tenemos el punto de la religiosidad. Donde sabemos cómo es vivir en el espíritu, pero intentamos imitarlo en el poder de la carne. ¿Sí? Humildad. ¿Tenemos que ser humildes? Ay, Señor, yo soy tan humilde. Lo he conseguido. Bien. ¿Sí? Tengo que ser una persona amorosa, porque el fruto del Espíritu es amor. Ay, Daniel, te quiero tanto. Me va a tirar una silla por la cabeza. Estoy siendo amoroso, ¿qué pasa? ¿Verdad que sí? Humildad, ¿no? Humildad. Ay, pastor, gracias por... Pongo este ejemplo porque nadie me lo dice, así que es bueno, ¿no? Y es así, de un golpe bajo. Digo, ay, pastor, gracias por el mensaje, me ha sido de tanta bendición. No, hermano, no te preocupes. El Señor. Que sí, hermano, qué humilde. ¿Tengo mi corbata?
Camisa blanca. ¿Sabéis que los pastores cuando predicamos tenemos que ir en camisa blanca? Es de libro, ¿verdad que sí? Es de libro, ¿eh? Yo lo he leído en los libros de los pastores. Mira, el hermano Eduardo sabía. Tenemos que ir con camisa blanca. Tenemos que ir con traje, ¿vale? Hablando, si puedo compartir esto con el hermano Geert, lo he pronunciado bien, y Martín Eduardo, vienen del mismo contexto. Iglesias súper estrictas. No podían llevar aretes a pendientes. Pelo corto para los hombres, porque somos soldados de Jesucristo. Pelo largo sin poder cortar para las mujeres, porque era pecado cortarse el pelo. Faldas para las mujeres, pero que no mostraran el tobillo. Uy, no digas esa palabra, tobillo, es pecado. Súper estrictos. Súper estrictos. Y pensamos, oh, qué malos, qué sectarios. Vemos a otras religiones que le ponen el burka, ¿verdad? ¡Oh, qué horrible! Pobres mujeres, pues le ponen un burka. Y a que ofende, ¿vale? Pero en las iglesias bautistas, bíblicas, conservadoras, ¿cuántas veces menospreciamos a una hermana o a un hermano porque no ha venido decentemente venido a la iglesia, vestido a la iglesia? ¿Cuántas veces, uy, una hermana se ha cortado el pelo y la ha cortado tan corto, una hermana se ha cortado el pelo? Puedo seguir añadiendo ejemplos y ejemplos y ejemplos. Pero si tú haces todas esas cosas bien, chapeau, eso es francés, estupendo. 10 puntos para ti. Ahora, he leído los 10 mandamientos al principio, ¿verdad que sí? ¿Habéis leído en algún lugar que debía llevar corbata blanca? Digo, camisa blanca, no. ¿El pelo? No. Pero hemos establecido la tradición y las costumbres de los hombres como si éstas fueran la regla que Dios tiene para medir nuestra espiritualidad. Y somos tan necios que somos capaces de criticar a los que ponen un burka a la mujer, pero nos callamos o somos cómplices cuando impedimos que una mujer hable libremente de las cosas de Dios. Carmen ha sufrido eso. Y somos tan hipócritas de decir, uy, es que hay algunos, bueno, voy a decirlo, de alguna secta, voy a poner esta palabra, que uy, les obligan a esto, pero nosotros obligamos a otras cosas. ¿Dónde está la espiritualidad? Y eso me está llevando, y tengo mucha carga, y he estado preparando algunas semanas mensajes sobre el abuso espiritual y la manipulación. Hermanos, somos culpables delante de Dios de haber manipulado y abusado a muchos creyentes, en vez de enseñarles la libertad que hay en Cristo. Porque no entendemos la vida del Espíritu. Porque no estamos viviendo en una comunión cercana y en una comunión que da fruto, ni tampoco estamos viviendo en la carne porque nadie quiere hacer eso, ¿verdad que no? Pero vivimos en la tierra del medio, en la tierra del que te complace, de la complacencia, pero no de la entrega, del compromiso absoluto con Dios, sino de una media frialdad. Tenemos el espíritu de vida, ¿verdad que sí? Mira el versículo 9 y 10 en Romanos capítulo 8, voy a ir rápidamente ya en esta última parte del mensaje. Cuando un pastor dice eso, no lo creáis, nunca van rápido. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje es clave para entender que si tú has creído en Cristo, tú tienes el Espíritu de Dios en ti. No hace falta orar para recibir el Espíritu. Si tú has creído, ya lo tienes. No hace falta hablar en lenguas, la Biblia no enseña nada de esto. Si tú has creído, ya lo tienes. Y si no lo tienes, es que no eres de Cristo. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué versículo, hermanos, tan profundo.
Y tú me dirás, pero el cuerpo está vivo porque me muevo. Pero no debes obedecerlo. Porque este cuerpo ha sido crucificado con Cristo. ¿Has visto alguna vez un crucificado? ¿Puede rascarse la nariz? No. ¿Puede bajarse? No. Está crucificado. Y tu cuerpo, que todavía está bajo la sujeción del pecado, la concupiscencia, todavía nos arrastra a esas cosas. Todavía. El cuerpo, ya no digamos el carácter, porque cuidamos mucho lo de fuera, pero ¿qué es lo de dentro? Hablemos seriamente de humildad y de mansedumbre y de paz y de gozo y de amor, que cuando el Espíritu te controla, fluye, porque es el Espíritu de Dios, no tiene nada que ser forzado. Tenemos el Espíritu de Dios y la evidencia es que estamos justificados, que podemos tener comunión con Dios, que le amamos, que le queremos servir, que hay realmente en nuestro corazón un deseo de agradarle, de entregarnos. Y hermanos, el Espíritu nos tiene, nos posee, somos suyos. Mira el versículo 12. Así que, hermanos deuderos, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos seres controlados por el Espíritu. Y el Espíritu mortifica el pecado en nosotros. Y el Espíritu nos dice en el versículo 14, es el Espíritu de adopción, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la libertad? Ya como Adán, que era hijo de Dios, como Israel, que fue hijo de Dios, ahora nosotros que somos hijos de Dios hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Hermanos, eso es extraordinario. Por eso podemos llamarle a Él Padre. Mira el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. A veces usamos esta palabra tan a la ligera. Padre. Hoy hemos estado hablando en la mesa, ¿verdad, hermano Miguel, hermano Eduardo? Padres, hijos, relaciones. Cuando el Señor enseñó a sus apóstoles a orar, ¿cómo empezó esa oración? Padre nuestro. Ahora, los judíos estaban acostumbrados a decir, Padre Abraham. Padre Abraham. Ya se sentían muy orgullosos. Nunca un judío llamaría a Dios su Padre. Cuando Cristo enseñó a los apóstoles a orar, Padre nuestro, eso petó las neuronas de los dos hombres. Pero cuando, aquí en Romanos y también en Gálatas 4:6, déjame ver si estoy bien en la cita para realmente no Gálatas 4 y versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Habéis visto ahí en Gálatas 4:6? El Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo, le dice a Dios, Padre. Qué tremendo privilegio. Qué tremendo honor llamar a Dios Padre. Y para aquellos que no han tenido un Padre en esta tierra, como hubiera sido lo ideal, llamar a Dios Padre es algo extraordinario. ¿Verdad? Y además con derecho. Porque no somos abortivos, no somos... la palabra se me escapa ahora cuando tienes un hijo fuera del matrimonio, un bastardo. Es la palabra que usa la Biblia. Gracias, Adina. Llamamos a Dios Padre con todo el derecho. Y fijaros cómo empecé este mensaje, hermanos. Fijaros cómo los mandamientos que Dios da, dice en el primero que no le amamos. Y fijaros cómo le traicionamos. Y fijamos cómo hemos vivido por años. Y de repente Dios un día toca nuestras vidas, nuestros corazones. Y entonces
cambia. Y empieza a producirse algo en nuestro corazón. Y es que hemos sido librados de la opinión de los demás, ahora sí en una verdadera adoración, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Somos libres para hacerlo. Y también somos libres del desánimo, de la frustración, porque el Espíritu está en nosotros. Y os quiero hablar de 3 gemidos. Mira el versículo 18 de Romanos 8, estoy en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. ¿Ves ahí el paralelismo otra vez? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que de toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. El primer gemido es la creación. El gemido de la creación en cuanto al sufrimiento, la vanidad, la esclavitud, el dolor. Hermanos, este mundo es un lugar ideal para el sufrimiento. Y si quieres hacer la voluntad de Dios, ¿alguien quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos estáis dispuestos a hacerla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Sí? Voy a deciros algo, vais a sufrir. Eso no gusta, Señor, quiero hacer tu voluntad. Padre, tú sabes, Señor. Quiero hacer tu voluntad. ¿Seguro? Sí, Padre, quiero hacerla. Lo que tú me digas, Señor, lo que tú me digas. ¿De verdad? Vas a sufrir. El que quiere vivir piadosamente, ¿qué dice la Biblia? Sufrirá persecución. ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo? ¿Una vida de poder? No vas a ser el glamour de la religión. Si sigues... Esta es una frase hecha. Está bien, la voy a decir. Si sigues las huellas de Cristo, te van a llevar al Calvario. Te van a llevar a la cruz. Te van a llevar a la negación de ti mismo. La naturaleza está gimiendo. Está gimiendo, porque es un lugar de dolor, de sufrimiento. Este mundo se acaba, hermanos. Este planeta está gimiendo. Pero también hay otro gemido, el versículo 23 al 25. En el versículo 23, y no solo ella. Vaya, hay otro gemido aquí. No solamente ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, ¿os dais cuenta? Otra vez el Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Por qué gemimos? Bueno, voy a poner un ejemplo muy claro porque me duelen los huesos. La que ahí gemimos. Pero cuando me duele el alma porque mi cuerpo me arrastra al pecado, gemimos. Gemimos. ¿Nunca te ha pasado que has dicho, ostras, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? ¿Por qué me comporto así? Eso es un gemido, Espero que haya en ti ese gemido, porque cuando no vives en el Espíritu no está. El Espíritu te lleva a clamar a Abba Padre y el Espíritu te llama a gemir y a decir, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque te das cuenta lo que eres, lo que somos y la necesidad. Pero vayamos por último a ese versículo 25 al 30, el Espíritu también gime. Versículo 25 dice, pero esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros.
Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. El Espíritu Santo intercede por mí. Dios tiene dos propósitos en su plan. El primero es su propia gloria. El segundo, nuestro bien. Y hermanos, yo no sé si has estado alguna vez delante de la presencia de Dios y no has sabido qué decirle. ¿Te ha llevado el Señor a ese punto en la oración? Donde te sientes tan inútil, impotente, inseguro, indigno, que ya no sabes qué decir. Es ahí cuando oras. ¿Has estado alguna vez en un momento donde el Señor te ha llevado 2 pasos en su voluntad, 1 y 2, y dice, Señor, estoy en tu voluntad, estoy en tu voluntad, estoy en tu voluntad, y de repente hay un barranco? ¿Sí? Hay un lugar oscuro. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Hay decisiones en tu vida que dice, Señor, yo quiero ser guiado por el Espíritu y no por la carne. Está bien. ¿Recordad mi ejemplo? Espíritu, carne. Señor, estoy contigo, tengo comunión, estoy libre, me has hecho hijo tuyo, me has adoptado, me siento realmente que estoy libre, por fin estoy libre, ya no vivo conforme a la carne, estoy cerca de ti. Padre, qué gozo, estoy sufriendo, pero voy a hacer tu voluntad. Señor, enséñame, guíame, muéstrame, estoy aquí, enséñame el camino. Has llegado hasta aquí. ¿Y ahora qué? Lo más difícil en la vida cristiana es esto. Cuando Dios te lleva a un punto de absoluta inutilidad en ti mismo. Es muy difícil, porque no pasa nada. Absolutamente nada. Daniel, voy a hacerte una pregunta. ¿Recuerdas nuestros viejos tiempos en la mili? A la carrera, y no digo la palabra que solían usar, ¿vale? Porque la conoces ya. ¡A la carrera! Llegabas a un sitio, ¿y qué pasaba? Y si eso te hacían, a mí nos hacían, estábamos ahí 3 horas aquí, no ha pasado nada. Nos han puesto un montón de adrenalina, nos han puesto un montón de carga emotiva, nos han puesto un montón de millas de carga, ¿no? Ahí corriendo, llegas aquí y no pasa nada. Es frustrante. Y en la vida eso es lo más difícil. Ahora, ¿estás seguro que esta era la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás seguro que Él te guió a este punto en tu vida? Entonces no temas. Porque hay algo que Dios te ha librado y es libre del temor. Ahora tú puedes hacer esto y dar un paso más. No era un barranco. ¡Uf! Yo pensé que era un barranco y de hecho no era un barranco, era un escalón. Pero a veces vemos tan grandes los problemas en nuestras vidas que nos quedamos paralizados delante de una situación que no controlamos. Pero si estás dispuesto a que Dios te controle, Dios va a cumplir su propósito en ti. Esos son los versículos que están ahí siguiendo en adelante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién ha leído este versículo? ¿Quién lo ha citado? ¿Quién lo tiene en su Biblia? ¡Buah! De memoria me lo sé. Pero qué difícil es vivirlo. Porque yo me estoy alargando más, hermanos. No suelo predicar tan largo, pero tengo muchas cosas que decir. Así que atended un momento más. Estamos tan acostumbrados a hablar y a no saber vivir. Y os lo digo de corazón, hermanos, por mí mismo. Es que yo soy así. Es que hoy mismo delante del Señor. Y cuando llego a ese punto que digo, Señor, es que
Sé lo que desearía, sé lo que quiero, sé hacia dónde me dirijo, pero es oscuro. No. Ayúdame. ¿Está bien, hijo? A los que antes conoció también los predestinó. Este versículo, escuchadme bien, aquellos que creéis en el calvinismo, Dios no es un Dios cruel, caprichoso, que se deleita en hacer nacer a millones de personas solamente para enviarlas al infierno, porque no los ha elegido para salvación. ¿Por qué no hubieran nacido? Porque Dios es amor, ¿verdad? Este no es un versículo para decir que bueno, pues estamos predestinados a esto. El hombre es esclavo del destino, la fuerza del sino. María Rojas, el escritor español que escribió esto, Don Álvaro, La fuerza del sino, que es casi la copia exacta de Romeo y Julieta. No es eso. Dios tiene un propósito porque Él te conoció. Y la palabra ahí conocer en griego y en hebreo quiere decir también amar. Y Dios que te ama. Dios es bueno, hermanos míos. Dios es bueno. Yo hay cosas que el día de hoy no entiendo. Pero sé que Él está en control. Sé que Él me ha llamado con un propósito, con un destino, con una opción, que Él me dio esos mandamientos, que me mostró lo que yo era, que me mostró mi condición y me dijo, eres un desastre, pero ahora eres mi hijo. Y te he dado al Espíritu que clama, Abba. Y te voy a dirigir, y te voy a enseñar, y te voy a cuidar, y voy a hacer de ti un hijo. Y Él nos sostiene. Ahora bien, somos libres del temor. Y dejadme ya entrar en este último punto del mensaje. El énfasis de esta situación tiene que ver con la seguridad del creyente. Y vamos a ver rápidamente 5 argumentos sobre nuestra seguridad. Mira el versículo 31, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El diablo? El que no escatimó ni a su propio hijo, es decir, el que dio a su hijo, a nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Marca esos versículos en tu Biblia. Primer argumento en cuanto a nuestra seguridad y por qué somos libres del temor, libres de la maldición de la ley, libres de esa condenación. Dios está por nosotros. Versículo 31 nos lo ha dicho así. El Padre está por nosotros al dar a su Hijo en nuestro lugar. Hermanos, ¿os dais cuenta? ¿Te das cuenta que tú eres el resultado que Dios dio a su Hijo por ti? ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta de eso? Por eso está ahí nuestra seguridad. Porque Él nos cambió por su Hijo. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Él dio a su Hijo por ti, por mí. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Por qué dudamos del amor de Dios para con nosotros cuando Él nos dio a su Hijo? Es que Dios no me ha dado una casa en la playa. Es que Dios no me ha dado un coche, un carro, como lo dicen en algunos lugares, ¿verdad? Es que Dios me ha mantenido pobre. ¿No quieres hacer la voluntad de Dios? No os dejéis engañar por bocazas que dicen, es que el Señor Jesucristo fue rico. El Señor Jesucristo no tenía un lugar donde apoyar su cabeza. E hizo la voluntad del Padre. Dios está por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si quieres hacer su voluntad,
si estás dispuesto para vivir para Él, hermano, no va a ser fácil. Hermana, no va a ser fácil. Dios nunca dijo que fuera fácil. Nunca nos aseguró un camino fácil. Solo nos aseguró un destino seguro. Y nosotros podemos andar con Él. El Padre está por nosotros al dar a su Hijo en nuestro lugar y el Hijo está por nosotros. 8:34. Lo dice ahí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El Padre está por nosotros, el Hijo está por nosotros, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solo el Padre, el Hijo está por nosotros. Y gracias a eso yo estoy seguro en Él, porque Él está intercediendo por mí. Él está intercediendo por mí. Pero no solo eso, el Espíritu está por nosotros. 8:26. Vayamos al 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solo es Cristo quien intercede por mí, es el Espíritu quien intercede por mí. Qué bueno. Porque si por mí fuera, yo ya me hubiera perdido. Si la salvación dependiera de mí, yo ya hubiera roto todos los patrones. Pero Dios no me dejó. Eduardo, Dios no te dejó cuando andabas por ahí. No te dejó. Él sabía que eras su hijo. Y te vino y te buscó. Dios no nos ha dejado, hermanos. Y de verdad somos un desastre. Lo somos. Lo somos. Lo somos. Lo somos. Pero Dios usa todas esas cosas para nuestro propio bien. ¿Os dais cuenta de su amor? Tú, yo, rompimos el primer mandamiento. No amamos a Dios. Él nos ama. En segundo lugar, Cristo murió por nosotros. Lo hemos leído en el versículo 32. Y no voy a extenderme en esto porque lo sabéis. ¿De verdad lo sabéis? ¿De verdad lo sabéis? Un ejemplo que os doy, la película Soldado Ryan. ¿Lo habéis visto? ¿Recordad esa última escena? Cuando está ahí Soldado Ryan rescatado con el oficial, no me acuerdo cómo se llamaba, el capitán, está ahí sentado, le agarra medio temblando con su temblor y le dice, haz que valga la pena. Y en la última escena se acerca el soldado Ryan, ya un hombre adulto, y llorando delante de la tumba de este oficial, dice, espero que haya valido la pena mi vida. Hermano, haz que la muerte de Cristo valga la pena. Ahora dejadme corregir eso rápidamente. ¿Por qué? Porque no fue un fracaso. Aunque no se salvara ni un solo hombre, aunque nadie en la historia de la humanidad hubiera sido salvado al arrepentirse, la muerte de Cristo fue todo un triunfo. Porque satisfizo la justicia del Padre. Porque agradó al Padre que ese Hijo fuera entregado por la humanidad. Pero qué gozo es saber que tú y yo somos el fruto de esa obra redentora. Hagamos y vivamos de tal manera para su gloria. Mostremos que valió la pena. Dios nos ha justificado. Dios nos ha justificado. Satanás nos acusa, con toda la razón. Pero Dios te ve justo. En cuarto lugar, Cristo intercede por nosotros en el versículo 34, y lo he mencionado como el Espíritu también intercede por nosotros, como Cristo está intercediendo delante de Dios. Pero hay un punto extraordinario del por qué lo hace, y es porque Cristo nos ama. Y nos sigue amando. Y nos sigue amando. Y nos sigue amando. Y nos sigue amando. La obra de Dios es demasiado grande para que nosotros la entendamos. Él nos dio unos mandamientos. Adán y Eva cayeron en pecado. La condición del hombre es, Romanos 3, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta dónde estamos? Vivamos de tal manera en nuestras vidas que podamos disfrutar de la libertad de su Santo Espíritu. Porque Él nos ha hecho libres. Vivamos de tal manera que de verdad nuestra vida refleje a esa humanidad en oscuridad y perdida, que estamos dispuestos a vivir para la gloria de Dios, cueste lo que cueste. Y el Señor nos ayude. Tengo preguntas, sí. Hay cosas que no sé. Miro el mañana escaso que nos queda aquí 4 días para estar en la tierra, y a veces lo miro con más preguntas que respuestas. Me gustaría que Dios hiciera algo y que interviniera y que cambiara muchas cosas en mi vida. Hay momentos donde me siento que estoy siendo realmente arrastrado hacia el fondo oscuro. Pero sé que mi Dios está a mi lado. Quiero hacer su voluntad. Quiero vivir para su gloria. No quiero ser un traidor. Y le doy gracias porque su amor hoy un día más me ha sostenido. Vamos a orar. Señor, yo sé que estos pensamientos son a veces profundos para entender y vivir. A veces, Señor, fallo al predicar en no dar ejemplos claros que la gente entienda y no me vienen a la cabeza, Padre. Pero yo espero que este mensaje pues haya sido de ayuda para mis hermanos. Y de verdad te pido que trabajes en mí, en mi propia vida, en mi propio corazón. Oh, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes mi corazón. Pongo a tus pies mis deseos. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, interceda por mí y que conforme a tu voluntad ore y te ruegue aquello que tú deseas. Y si tú quieres dármelo, me lo des. Padre, me hagas entender que debo vivir en el Espíritu y no en la carne, no en el poder de la carne. Ayúdame, Señor, a que mi vida muestre a Cristo y te honre y te glorifique. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús.